Vamos a continuar con la lectura del pasaje el día de hoy. Es Juan 8, versículos 1 al 11. Vamos a leer alternativamente. Empiezo yo. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a empezar con el mensaje, así que vamos a leer juntos el versículo clave, Juan 8:11, a la de 3, 1, 2, 3, ya. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, ni yo te condeno. Actualmente hay ciertos países como Irán, Afganistán, Pakistán, en donde gran parte de la población está compuesta por musulmanes y sus leyes. En estos contextos, la vida de muchas mujeres puede depender únicamente de una leve sospecha. Basta con que una mujer sea vista junto a un hombre para que sea acusada de adulterio y llevada a juicio. Sin la necesidad de pruebas ni de testigos imparciales, muchas mujeres son juzgadas de manera injusta. Sus vidas únicamente quedan en manos de un juez que, basándose en percepciones personales o presiones sociales, puede sentenciar a muerte a una de estas mujeres, aunque no hayan cometido un delito alguno. Basta solo el testimonio de una persona para que una mujer sea condenada a muerte injustamente. Sin embargo, hubo en la historia un caso que contrasta profundamente con este tipo de juicios. Un caso en el que una mujer sí fue sorprendida en adulterio y según la ley sí merecía morir. Pero su juez no fue un hombre guiado por prejuicios, no fue un hombre guiado por intereses personales, ni tampoco por sensaciones humanas, sino que con una justicia superior que nace del amor y el perdón, le salvó la vida a esa mujer, evitando que fuese apedreada. Y así como salvó su vida de una muerte que merecía, también a nosotros nos salvó de una condena que merecemos, diciéndonos, ni yo te condeno. Primera parte, el pecado que condena a todos. Debido a las palabras y los milagros de Jesús, su popularidad crecía entre las multitudes y llegó a oídos de los líderes religiosos. Este era un grupo conformado principalmente de fariseos y escribas, los cuales eran hombres encargados de interpretar la ley y enseñarla al pueblo. Pero lejos de alegrarse por las enseñanzas de Jesús, intentaban desacreditarlo, además de que procuraban matarle. Pero a diferencia de ellos, Jesús no solo hablaba de la ley, sino que la vivía. De esa forma dejaba en evidencia la hipocresía de quienes decían ser maestros de la palabra, y la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como consecuencia de ello, el odio y los celos de este grupo iba cada vez más en aumento,
buscando la manera de deshacerse de Jesús. Después de haberse dirigido al Monte de los Olivos, Jesús volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. En aquella época, cuando un maestro enseñaba en el templo, estaba muy mal visto que fuese interrumpido. Era considerado una gran falta de respeto tanto para el maestro como para los oyentes. Pero vemos que a los escribas y fariseos esto no les importó, sino que interrumpiendo la enseñanza de un maestro como era Jesús, le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, exponiéndola públicamente. Este detalle ya nos va mostrando un poco el corazón de este grupo, porque por más que ellos también fuesen expositores de la ley, esta no les importaba realmente, sino que frenando la enseñanza de un maestro, impusieron sus intereses. Y poniéndole en medio a la mujer, le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? De acuerdo a la ley de ese entonces, a la ley de Moisés, el adulterio debía ser castigado con la pena de muerte. Por ende, a simple vista, esta situación podía parecer normal. A ojos del pueblo, daba la impresión de que los escribas y fariseos solamente estaban defendiendo la ley. Así que, aprovechando esta ventaja, le tendieron una trampa a Jesús. Jesús, hemos sorprendido a esta mujer adulterando, y en la ley Moisés nos mandó a apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Vas a ir en contra de la ley o a favor de la ley permitiendo que la apedremos? Pero veamos qué dice realmente esta ley. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, y así quitarás el mal de Israel. Obviamente es imposible que esa mujer haya adulterado sola, por lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿en dónde está el hombre que adulteró con ella? Si se supone que ambos fueron sorprendidos, entonces ¿por qué los líderes religiosos no llevaron también al hombre a juicio? O peor aún, si según los escribas y fariseos esa mujer fue sorprendida en el acto mismo, ¿cómo sabían ellos que esa mujer adulteraría en ese preciso momento? A pesar de ser los encargados de enseñar la ley al pueblo, de ser quienes debían guiar a los demás, a los líderes religiosos no les importaba esto. Sus verdaderos intereses no eran ni la santidad del pueblo, ni el cumplimiento justo de la ley, porque de haber sido así, o habrían llevado también al hombre a juicio, o habrían actuado como verdaderos maestros, guiando a esa mujer al arrepentimiento y no esperando a que el pecado se consumara para luego utilizarla. Sin embargo, deliberadamente ignoraron aquello que no les convenía y, creyéndose superiores, utilizaron a la que consideraban más débil para intentar ejecutar sus propias leyes. Para los escribas y fariseos, esta mujer no era una persona necesitada de arrepentimiento, sino un objeto desechable únicamente para tenderle una trampa a Jesús. Porque sabían que si por un lado Jesús evitaba que apedreasen a esa mujer, bajo la perspectiva de los demás parecía que estaba yendo en contra de la ley de Moisés, y como resultado todo el pueblo dejaría de seguirlo. Y si por otro lado Jesús permitía el apedreamiento de esa mujer, entonces descalificaría todos sus mensajes de amor. Además que sería acusado ante los romanos porque los judíos no tenían autoridad
para sentenciar a muerte. Sin duda, los líderes religiosos conocían perfectamente la ley, pero no conocían al dador de la ley, porque Dios no otorgó la ley para nuestros beneficios personales, sino para reconocer nuestra debilidad. No dio la ley para acusar a un pecador, sino para reconocer nuestro pecado. Pero en ocasiones nos es mucho más fácil criticar al otro por lo que hizo, antes que a nosotros mismos. Somos expertos para ver los errores de los demás antes que los nuestros, creyéndonos que somos mejores cuando delante de Dios somos iguales. Cuando era pequeño, en mi mente me creaba una especie de rivalidad con mi hermano en la que me comparaba con él en base a los 10 mandamientos. Yo pensaba que a lo mejor por cumplir 7 estaba en una mejor relación con Dios, o estaba mejor posicionado con Dios que él, que solamente cumplía 6 de los mandamientos. O en caso contrario, creía que a lo mejor si él cumplía 8 y yo cumplía 7, entonces yo estaba en una peor condición. Pero esta clase de pensamiento, en mayor o menor medida, puede llevarnos a creer que somos superiores al resto o que estamos mejor delante de Dios simplemente por pecar menos, cuando en realidad cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y como transgresores de la ley, el destino que merecemos es el mismo, porque el alma que pecare, esa morirá. Por lo que el pecado de un ladrón o de un fornicario trae la misma condena que aquel que solamente envidió a alguien. El castigo que debe padecer un homicida por haber quitado una vida es el mismo castigo que merece un hombre cualquiera por haber dicho una simple mentira. Porque cuando pensamos en pecadores que merecen la ira de Dios, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Un dictador, un ebrio, un asesino, un violador, un corrupto, etcétera, etcétera. Pero todos nosotros merecemos la ira de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los fariseos y escribas se creían mejores que esa mujer, pero en realidad eran igual de pecadores que ella. Y por consecuencia, ambos merecían morir, no solo la mujer, sino que ellos también. Sin embargo, al compararse con ella, al señalar su pecado y exponiéndola públicamente, lograban ocultar el suyo propio, presentándose ante el pueblo como justos, como si fueran gente perfecta. Y es desde esa falsa sensación de justicia que comenzaron a construir una religiosidad externa. Los líderes religiosos, mediante el engaño, decían querer un pueblo purificado, pero su corazón quería que Jesús cayese. Decían falsamente defender la justicia y santidad de Dios, pero con un corazón lleno de odio, un corazón lleno de celos, lleno de ira, que buscaban la muerte del Hijo de Dios. Ellos aparentaban santidad ante los demás, cuando interiormente estaban igual de podridos que el resto. Y esa es la misma hipocresía en la que podemos caer hoy en día. Exteriormente podemos aparentar una vida santa, una vida ordenada, una vida correcta delante de los demás. Podemos cumplir con normas, religiosidades o ciertos comportamientos visibles. Podemos asistir a todas las reuniones, a los estudios bíblicos, incluso estar acá ahora mismo y aún así tener un corazón lejos de Dios. Quizás podemos mentirle a las personas, podemos mentir al resto, a la congregación, pero ¿alguno piensa realmente que puede engañar a Dios? Porque el hombre mira lo que está delante de los ojos,
pero Jehová mira el corazón. Que nuestro pecado no sea expuesto ante los demás, como era el caso de la mujer, no significa que seamos mejores o que estemos bien con Dios, sino que necesitamos apelar más de su perdón, porque no dimensionamos la gravedad de nuestra condición. Mientras los líderes religiosos aparentaban ser santos, aparentaban ayudar a los demás, Jesús, quien era realmente santo, guiaba al arrepentimiento a las personas. Mientras fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe, con ellos come, Jesús compartía con ellos para perdonarlos. Y los líderes religiosos no eran la excepción de este perdón, sino que Jesús, en lugar de responder inmediatamente, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribía Jesús en tierra? No sabemos. Algunos piensan que quizás escribió el nombre de los allí presentes, otros sugieren que escribió parte de la ley o los 10 mandamientos. Sin embargo, la Biblia no nos revela qué fue lo que escribió Jesús, porque lo importante no es lo escrito, sino su silencio. Sin duda, los escribas y fariseos quedaron confundidos con la actitud que toma Jesús. Tal vez pensaron que lo atraparon en un dilema de ir en contra o a favor de la ley, o que simplemente él no sabía cómo responder a su trampa. Pero al inclinarse y escribir en tierra, Jesús detiene la escena, provoca que saquen la atención de la mujer para colocarla en él, y da ese tiempo de silencio para que los líderes religiosos meditaran en lo que estaban haciendo y se arrepintieran. Porque por más que su plan de ellos era hacer caer a Jesús, él nunca les guardó rencor, sino que era tal su amor que su único objetivo era conducir a todo pecador a la salvación. Y ese objetivo en ningún momento fue cambiado, en ningún momento fue desviado, sino llevado hasta su muerte. Y estando en la cruz, padeciendo toda clase de dolor y sufrimiento, exclamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Al invitar a que libre de pecado tirara la primera piedra, Jesús se sostuvo en la ley. No la incumplió ni tampoco cedió a que el juicio se dé a la manera de los líderes religiosos, sino que dio paso a los acusadores a que ellos sean los primeros en ejecutar la sentencia contra la mujer. Pero para ello estos debían ser aptos y moralmente correctos según la palabra de Dios. Dice en la ley, la mano de los testigos caerá primero sobre él o ella para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, y así quitarás el mal de en medio de ti. Pero si los testigos tenían pecados ocultos o estaban manipulando la ley, como era el caso de los líderes religiosos, entonces su testimonio perdía validez legal y moral ante Dios. Por lo que en este segundo tiempo de meditación que les da Jesús, ahora ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Al oír la respuesta de Jesús, los líderes religiosos quedaron perplejos. Su plan de utilizar a una mujer y emplear de manera incorrecta la ley para sus propios intereses fracasó. Porque Jesús no vino para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vino para cumplir sus propósitos. Irónicamente, quienes querían avergonzar a Jesús se fueron avergonzados. Quienes venían a condenar a una mujer se fueron condenados ellos mismos por su conciencia. Pero más lamentable
es que en lugar de quedarse a seguir escuchando a Jesús, se fueron. Y no se fueron arrepentidos porque ahora conocían su condición, sino por remordimiento, con bronca, con odio, porque el plan que parecía perfecto fracasó. Los fariseos no eran conscientes de la necesidad de aceptar el perdón que les ofreció Jesús. Pero a diferencia de ellos, hubo alguien quien sí se quedó en la escena. Segunda parte, el Salvador que perdona a todos. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Yo pregunto ahora, ¿cómo se sentirían ustedes si teniendo un pecado que es despreciado por todos fuera expuesto públicamente? ¿Cómo se sentirían si debido a ese pecado fuesen apuntados con un arma en la cabeza, sabiendo que tarde o temprano dispararían de ella? Porque esta era la situación por la que pasaba la mujer. Pero si ella, aún sabiendo que su pecado le traería la muerte, ¿por qué pecó? ¿Por qué nosotros en ocasiones pecamos sabiendo que eso nos traerá condenación? Y es simplemente porque el pecado es más fuerte que la voluntad del hombre. Es por eso que incluso conociendo lo que es correcto y lo que no podemos evitar ceder a la tentación, aún sabiendo que ello nos traerá consecuencias. Jesús supo que la mujer no podía vencer el pecado y sabe que nosotros tampoco podemos vencerlo. Así que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y es gracias a Jesús, gracias a su sacrificio, que aún siendo pecadores, aún mereciendo el infierno mismo, tenemos acceso al Padre, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? El término mujer era una forma respetuosa de dirigirse a alguien del sexo femenino en esa época. Jesús usó esta palabra en varias ocasiones, con María Magdalena, con la mujer samaritana e incluso con su propia madre. Al referirse como mujer a alguien que estaba siendo tan despreciada en ese momento, nos muestra su gran amor. Un amor que va más allá de lo que la persona hizo o de lo que la persona es. Un amor que no solo se detuvo ahí en perdonar a una pecadora, sino que se extendió a todos nosotros. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Jesús le hace saber que Él, aun siendo el juez justo que dio la ley y teniendo todo el derecho, toda la autoridad de juzgarla, no la condenaría. Al decir Jesús, ni yo te condeno, le está diciendo: yo sí pude haber tirado la primera piedra contra vos. Yo sí pude haber permitido tu muerte, porque mereces morir, pero no lo hice. En lugar de eso, elijo perdonarte. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Y cómo fue que el mundo es salvo por Jesús? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por nuestro pecado, nosotros también somos apuntados con un arma, también estamos bajo una sentencia en un juicio que es justo. Pero hubo alguien quien tomó nuestro lugar, hubo alguien que ya pagó por nosotros. Jesús no tenía ninguna obligación de salvarnos,
y aún así lo hizo porque nos ama. Él, teniendo todo el derecho a condenarnos, eligió extendernos su perdón. Y no hay nada más triste que olvidar lo que Dios ya hizo por nosotros, porque merecemos el infierno, pero nos dio salvación. Todo aquel que reconoce su condición y que entiende que merece ser castigado por el juicio eterno, pero se arrepiente de corazón, este es perdonado, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero este perdón no termina ahí, sino que viene acompañado de una orden: vete y no peques más. El perdón de Jesús no implicaba una licencia para seguir pecando, sino una exhortación para abandonar su vida pecadora. Él no perdonó a la mujer simplemente para que ella se fuera sana y salva a su casa, como si nada hubiera pasado, sino para que ahora llevara una vida distinta delante de Dios. Él no nos perdona para seguir viviendo igual que ayer, sino que mediante la obra de su Espíritu Santo llevemos una vida transformada que glorifique a Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El que ha sido perdonado y creyó que Jesús dio su vida y resucitó por él, no vive en pecado, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Jesús no nos salvó para seguir pecando. Su sacrificio en la cruz no fue para que vivamos igual que antes, sino para morir a nuestra vida pecadora y que sea Cristo quien tome las riendas de nuestra vida. Al principio, cuando el pastor me dijo que prepararía este mensaje, realmente no quería. Sabía el tiempo que iba a tener que dedicarle y que, de ser necesario, tendría que renunciar a ciertos planes para enfocarme únicamente en la palabra. Obligadamente le dije que sí, pero no porque tenga un corazón rendido, sino por tener un corazón igual al de los líderes religiosos. En el fondo, me gustaba la idea de ser visto, estar acá adelante y tener la atención puesta en mí. No solo alimentaba mi orgullo con esta clase de pensamiento, sino que sin darme cuenta ponía la palabra de Dios en un segundo plano, utilizándola únicamente para mis deseos personales. Pero esa no era mi única similitud con los fariseos. Desde hace tiempo he llegado a desarrollar cierto desprecio a distintos grupos de personas, a tal punto de desearles la muerte. Esto ya sea por pensamientos políticos, ideologías, religión, moralidad, etc., colocándome por encima de ellos como si yo fuese mejor o como si mi pecado fuera menos grave. Me construí una falsa superioridad, olvidando que delante de Dios no soy juez, sino culpable, siendo insensible ante los demás. Cuando me bauticé, tenía un deseo profundo de que Cristo viva en mí, pero con el tiempo este deseo se fue apagando. Mi corazón se fue llenando de sentimientos carnales como odio, avaricia, lujuria, orgullo, y aún así, con ese corazón apartado de Dios, tuve el descaro de presentarme cada domingo como si nada, de servir como si fuera alguien ejemplar, cuando mi realidad era igual de hipócrita que los fariseos. Exteriormente podía verme bien, pero por dentro estaba igual de podrido que aquellos a quienes yo despreciaba. Pero Dios me muestra que, a pesar de mi condición, yo no era solo un pecador que cometía errores, sino un pecador que merecía morir. Aun cuando no estuve llevando una vida que sea completamente de su agrado, Él no me desprecia, no me condena, sino que aún mereciendo morir, vino a mi vida y me dijo: ni yo te condeno, porque Él ya murió por mí. Donde yo merecía muerte, Él me dio perdón, y donde yo merecía juicio, me ofreció su amor.
Es por eso que no quiero olvidar nunca que Él también me salvó a mí, aun cuando no soy digno de su perdón. Y recordando constantemente su sacrificio, quiero rendirle mi vida entera, luchando cada día contra el pecado, porque ya fui amado. Porque aquel que pudo condenarme, eligió perdonarme y me dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. A través de estas palabras, Jesús extiende su perdón a todo pecador. Pero no todos ven la necesidad de recibir este perdón. Porque por un lado vemos un grupo que se disfrazaba de hombres ejemplares delante de los demás. Un grupo que, creyéndose superior, utilizaron la ley a su conveniencia para condenar a una mujer por su pecado, cuando en realidad ellos eran igual de pecadores. Pero cuando Jesús les dio la oportunidad de arrepentirse, se fueron, rechazando el perdón de aquel que los amó sin importar lo que hubieran hecho. Por otro lado, vemos a una mujer quien sí reconoció su pecado, una mujer que sí supo que merecía la muerte y aún así se quedó allí, esperando a ser apedreada. Pero por su arrepentimiento, su juez la perdonó, para que ahora ella viva una vida que glorifica a Dios. ¿A qué bando perteneces? Terminando esta conferencia, ¿querés volver a tu casa al igual que como viniste o querés llevarte el perdón de Jesús? El hecho de que tu pecado no sea expuesto ante los demás, como era el caso de la mujer, no quiere decir de que no seas un pecador, pero aquel quien es el único con derecho a juzgarte, hoy elige extenderte su perdón, diciéndote: ni yo te condeno. Vamos a orar. Señor Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Te agradecemos, Señor, porque a través de tu palabra también nos muestras que nosotros, aún siendo pecadores, aún mereciendo la muerte misma, tú no has volteado tu rostro de nosotros, sino que a través de tu sacrificio también has extendido tu salvación para cada uno de nosotros, Señor. Es por eso que en esta noche queremos pedirte para que nos ayudes a reconocer nuestro pecado, a arrepentirnos sinceramente y aceptar tu perdón, para que de esa manera también vivamos una vida transformada que te glorifique en cada acción que hagamos. Acompáñanos en lo que queda de esta reunión y te agradecemos y entregamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Cantan ángeles a una voz.